Hola, mi nombre es Francisco Hernández y estoy en este momento para compartirte el camino de salvación, un camino que todo ser humano que fue creado por Dios debería de tener. Lo importante de esto es por qué todos debemos de tener un camino de salvación. La razón es porque estamos viviendo en una época, en un tiempo, en una generación de que el mundo está muy preocupado y una de las cosas que están preocupados y se están aligerando en sus vidas es porque todo el mundo quiere ser feliz. Y la pregunta es, ¿por qué no son felices? ¿Por qué la infelicidad? La pregunta es, ¿por qué la infelicidad? Si Dios nos hizo perfecto, nos creó a su imagen y semejanza, teníamos que ser felices. Y para ser felices la gente se busca mejores trabajos, la gente se involucra en la política y en muchos negocios y como conclusión acaban siendo más infelices. Y lo más importante de esto es que debemos de encontrar la respuesta a esta pregunta porque tenemos un tiempo limitado. Eclesiastes 9:12 nos dice algo muy importante. Nos dice de que porque el hombre tampoco conoce su tiempo, así como los peces son atrapados en la red, los pájaros en el lazo. Asimismo dice, los hijos de los hombres no conocen cuando el tiempo vendrá sobre ellos, o sea, cuando la destrucción vendrá sobre ellos. Pero si nosotros nos vamos a la creación de Dios, vemos algo muy diferente. Vemos de que Dios creó todo con un método muy importante y hermoso, como debería de ser ordenadas las cosas. Principalmente podemos ver, número uno, podemos ver los peces. Los peces, ¿dónde deberían de vivir los peces? Los peces deberían de vivir en el agua. ¿Dónde deberían de vivir las aves? Las aves deben de vivir en el aire y son muy felices. Número 3, ¿dónde deberían de vivir los árboles? Los árboles deberían de vivir en la tierra. Puede ser que si arrancas un árbol te dure unas ciertas horas vivo, pero de acuerdo, se va a secar. Entonces, el hombre que fue creado a imagen y semejanza, ¿cómo debería de vivir? Imagen y semejanza de Dios. Entonces, la humanidad que fue creada a imagen y semejanza, ¿qué es imagen y semejanza? Es que es un ser espiritual. Ser espiritual. Es un ser espiritual. Un ser espiritual. ¿Y cómo un ser espiritual debería de vivir entonces? Debería de vivir con Dios y debería de ser guiado por Dios y debería de recibir respuesta de Dios. Pero la pregunta es, ¿por qué la humanidad, que es un ser espiritual, no está viviendo con Dios, no está siendo guiado por Dios, ni tiene respuesta? Vamos a encontrar la respuesta a esas preguntas. ¿Y por qué no tenemos la felicidad? ¿Por qué vivimos un tiempo de infelicidad? Si nos vemos aquí, el orden de Dios, muy importante, Dios, y vamos a ver la humanidad. La humanidad o el hombre, podemos ver a Dios y el hombre que fue creado en Génesis 1:27, fueron creados a imagen y semejanza. Imagen y semejanza de Dios. Entonces quiere decir que el hombre, el Señor lo hizo a imagen y semejanza. Y segundo, le dio autoridad en Génesis 2:28, le dio autoridad para que gobernara, fuera un conquistador. Que tuviera autoridad. Autoridad.
Entonces el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, y también en Génesis nos dice que le dio autoridad para conquistar. Pero de todos los seres que Dios había creado, solamente a la humanidad, solamente al hombre fue el único que lo hizo con libre albedrío. Libre albedrío. Libre albedrío. Libre albedrío. En otras palabras, el hombre podía tomar sus propias decisiones, tenía derecho a pensar, a elegir lo que él quería. Entonces, no lo fue creado como un robot, no lo hizo como un robot. Como un robot, sino que lo hizo con libre albedrío para que disfrutara de la imagen de Dios y la autoridad de Dios. Pero para que el hombre disfrutara de la imagen de Dios y pudiera tener autoridad para gobernar sobre toda la creación, porque era el representante de Dios, el Señor le dio un pacto, le dio su palabra. Y le dijo en Génesis 2:17, le dijo que no comiera del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal, porque el día que de él comiere, ciertamente moriría. Entonces, para que el hombre disfrutara de la imagen de Dios y de la autoridad que Dios le había dado, el hombre, la humanidad, tenía que disfrutar y mantener este pacto. Génesis 2:17, no comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal. Pero ¿qué sucedió? ¿Por qué no estamos disfrutando de la autoridad que Dios nos ha dado? ¿Por qué la humanidad no conquista, sino que ahora estamos siendo conquistados por cosas de este mundo, por principados y potestades? Deberemos de encontrar la respuesta a esto. Y la respuesta es que vinieron los problemas fundamentales. Problemas fundamentales. ¿Qué sucedió en los problemas fundamentales? La palabra del Señor nos cuenta en Génesis 3, del 1 al 6, que el enemigo, la serpiente astuta, sedució a Adán y a Eva y los hizo desobedecer esta palabra de que el Señor les había dicho que no comieran del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal, y Él hizo que desobedecieran. En otras palabras, los hizo que se separaran. Separación. ¿Y por qué se separaron? Porque no creyeron en la palabra del Señor. Entonces el segundo problema fue que pecaron. En Romanos 3:23 nos dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces el segundo problema, cayeron en pecado. Se separaron de Dios y cayeron en pecado. Y el tercer problema fundamental lo encontramos en Primera de Juan 3:8, en la parte A, en el principio. Dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Entonces el tercer problema es Satanás. Y estos son los tres problemas fundamentales en los que la humanidad ha caído y ha perdido la imagen de Dios y la autoridad de Dios. Están separados de Dios, están en pecado y son hijos de Satanás. Entonces una persona con estos tres problemas pasa a vivir 6 estados del no creyente. 6 estados del no creyente. 6 estados del no creyente. ¿Y cuáles son los problemas, los estados que tiene el no creyente, que está separado de Dios en pecado y es hijo de Satanás? Problema número 1 es que es un hijo del diablo. La palabra del Señor nos dice en Juan 8:44, dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Una persona que es hijo del diablo es obligado por el diablo, en otras palabras, a hacer idolatría, a hacer adoración
a cosas que se ven, pero que no son Dios. Adoración. Idolatría. En Éxodo encontramos Éxodos 20, del 4 al 5, el Señor nos dice de que no nos hagamos imagen y semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo en las aguas de la tierra. Porque Él visita la maldad de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y una persona que es hijo del diablo y hace adoración a la idolatría, adora al enemigo, a Dios de la manera idolatramente, entonces cae en un segundo problema, cae en un problema espiritual. Problema espiritual. Lo encontramos en Marcos 5, del 1 al 10. ¿Qué son problemas espirituales? Problemas espirituales es que la gente está siendo controlada por espíritus malignos o por cosas de este mundo o por alguien de este mundo sin darse cuenta, no tienen control. En otras palabras, no tienen control sobre sí mismo. Sobre sí mismo. Se han puesto a pensar que a veces nos sentimos presionados por cosas y no sabemos qué es lo que nos está pasando. Lo que no nos damos cuenta es que tenemos un problema espiritual, está siendo controlado por espíritus malignos, por el mismo enemigo. Y una persona que tiene problemas espirituales, no tiene control de sí mismo, sufre un tercer problema también. El problema mental. Problema mental. Mental lo encontramos en Mateos 11, 28. ¿Qué son problemas mentales? Problemas mentales es que la gente está sufriendo de depresión, de enojo, depresión, enojo, estrés, o sin embargo insomnio. En otras palabras, no pueden tomar sus propias decisiones. ¿Por qué? Porque están siendo atormentados por problemas mentales. Y sabemos que esto le produce al ser humano enfermedades. En otras palabras, vienen los problemas. Cuarto, problemas físicos. Lo encontramos en Hechos 8, del 4 al 8. ¿Qué son problemas físicos? Problemas físicos es que la gente está sufriendo de enfermedades, aún sin embargo desconocidas, como el cáncer, paralíticos, cojos, diabetes y muchas enfermedades conocidas y desconocidas. Y una persona con problemas físicos, ya sabemos nosotros qué es lo que le espera. Le espera la muerte. Entonces hay un quinto problema, la muerte. La muerte, pero no es el final, hay un juicio. Encontramos en Lucas 16, del 19 al 31. Nos cuenta la historia real de Lázaro y el rico. El rico vivió su vida disfrutando, pensando, con todos estos problemas y buscando la felicidad en el dinero, en las cosas de este mundo. Pero un día murió y cuando murió, la muerte no fue el final, sino que se dio cuenta de que había un juicio
y en ese juicio era demasiado tarde. Entonces él entendió estos problemas hasta la muerte. Entonces murió ignorando la realidad espiritual. Entonces la muerte no es el final, sino que hay un juicio. También nos dice en Hebreos 9:27, de que está establecido que el hombre muere una sola vez y después de eso el juicio. Y esto no lo es todo. El rico quería salvar a su familia cuando ya estaba en el infierno. En otras palabras, morimos nosotros, muere el ser humano y deja una herencia para la siguiente generación. Una herencia para la siguiente generación, y lo encontramos en 1 de Corintios 10:20. En otras palabras, el problema no termina ahí, sino que se lo heredan a la siguiente generación. Siguiente generación. Todos los problemas que nosotros hemos vivido, todos los problemas que el ser humano vive, se los hereda a la siguiente generación. Y para el hombre querer solucionar estos problemas y salir de esta realidad, porque es algo muy doloroso, el hombre busca, como número uno, busca la religión. Busca la religión. Y la religión no nos puede dar salvación. O otra gente hace buenas obras. Buenas obras. Como ustedes saben que hay muchas personas que piensan que porque hacen buenas obras se van a ir al cielo. Oh, esa persona es muy buena. Las buenas obras no pueden destruir algo que se llama pecado. Otras personas también buscan la respuesta en la ciencia. Desafortunadamente, la ciencia no nos puede dar la felicidad. Otros buscan la respuesta en la filosofía. Desafortunadamente, la filosofía no nos puede dar una respuesta. Por eso, lo más importante es que Dios no nos dejó como que continuáramos viviendo como hijos del diablo, sino que Él nos dio un método importante, y el método importante y la única solución a estos problemas y al problema fundamental es Jesús. La única solución es Jesús. Jesús vino como el Hijo de Dios. Y también vino como el Cristo. Todos saben que Jesús, y aún sin embargo aquellas personas que no son religiosas, saben la Navidad, que es el nacimiento de Jesús. Pero ¿por qué Jesús es la única solución? ¿Por qué? Porque Él es el Hijo de Dios, significa que Dios existe. En otras palabras, Él es Dios mismo. Dios mismo. Pero Él también vino como el Cristo. ¿Qué significa el Cristo? Mesías. La única solución. Por eso es que el Señor no nos dejó como hijos del diablo, sino que nos dio la única solución. Jesús, el Hijo de Dios, el Cristo. La promesa de Génesis 3:15. Él prometió una promesa cuando Adán y Eva cayeron en los problemas fundamentales. Él prometió que de la descendencia de la mujer vendría alguien que le aplastaría la cabeza a Satanás. Y ese es Jesús el Cristo. Ahora,
Cristo es Mesías, pero también el significado de Cristo. ¿Qué significa Cristo? Significa que Él es el verdadero profeta, el camino para encontrarnos con Dios. Primera de Juan 14:6. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el verdadero profeta para encontrarnos con Dios. Él es el profeta que nos ayuda a salir de la separación. También Cristo significa verdadero sacerdote. Romanos 8:2 nos dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces Jesucristo es el sacerdote que solucionó el pecado. También Él significa el verdadero Rey. Primera de Juan 3:8 en la parte B dice que el Hijo de Dios apareció para deshacer las obras del diablo. Entonces Jesucristo es el Rey victorioso. Por eso es muy importante conocer el significado de Cristo. Cristo significa verdadero profeta, verdadero sacerdote y verdadero Rey. Eso es algo muy importante, la obra que Dios hizo a través de que Jesús es el Cristo. Ahora, ¿cómo puedo hacer ese Jesús mi Cristo en Romanos como la única respuesta a estos problemas? La única respuesta a la separación es el profeta, el camino que me lleva a Dios, Entonces, Romanos 10, 9 al 10 nos dice que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Entonces hay que confesarlo y creerlo en el corazón. El Evangelio de San Juan 1:12 nos dice que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Ahora, entonces, ¿cuándo yo voy a confesarlo, creerlo en mi corazón y convertirme en un hijo de Dios? La respuesta es ahora. Porque Proverbios 27:1 nos dice, no te jactes del día de mañana porque no sabes qué traerá en sí. Entonces la decisión de creer a Jesús como el Cristo, verdadero profeta, sacerdote y Rey, es ahora. Entonces cuando yo creo esta verdad maravillosa, voy a recibir 7 tremendas bendiciones que Dios me da. 7 bendiciones que Dios me da. Y la primera bendición que el Señor me da es la número 1. Es que me convierto en un hijo de Dios. Cuando me convierto en un hijo de Dios, el Espíritu Santo viene a morar en mí. El Espíritu Santo viene a morar en mí. Primera de Corintios 3:16 nos dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Cuando una persona se convierte en un hijo de Dios, el Espíritu Santo mora en él. También la segunda bendición es
que el Espíritu Santo lo guía. Proverbios 3, del 5 al 6, nos dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Él nos guía. Entonces el Espíritu Santo nos guía. Y cuando un hijo de Dios es guiado por el Espíritu Santo, también disfruta del Espíritu Santo. Espíritu Santo le da respuesta. Santo le da respuesta. Lo encontramos en Juan 16, 24. Respuesta a nuestras oraciones. A las oraciones. Juan 16, 24 dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis. Entonces, a través de que un hijo de Dios, ahora el Espíritu Santo le da respuestas a oraciones. Una persona que disfruta de ser hijo de Dios, la guía del Espíritu Santo, la respuesta del Espíritu Santo, esta persona disfruta de la autoridad. El Espíritu Santo le da autoridad de Cristo para echar fuera demonios. Lo encontramos en Lucas 10, 19. Dice que el Señor nos ha dado toda potestad para echar fuera demonios y serpientes y nada los hará daño. Una persona que disfruta de la autoridad que el Espíritu Santo nos da en el nombre de Cristo, esta persona disfruta también de una quinta bendición, es la protección. La protección que nos da el Espíritu Santo, la protección de los ángeles. De los ángeles. Lo encontramos en Hebreos 1, 14. Dice que los ángeles son espíritus ministradores al servicio de los que son herederos de la salvación. Y no solamente eso, una persona que disfruta de ser hijo de Dios, la guía del Espíritu Santo, la respuesta a las oraciones, la autoridad de Cristo y la protección de los ángeles, esta persona ha ganado su ciudadanía en los cielos. En los cielos a través del Espíritu Santo. Y aquí también la protección del Espíritu Santo. Una persona con esto ha ganado la ciudadanía de los cielos. Lo encontramos en Filipenses 3:20. Dice de que mas vuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Señor y Salvador Cristo Jesús. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estas 6 bendiciones como hijos de Dios, con la guía del Espíritu Santo, la respuesta a las oraciones, autoridad de Cristo para echar fuera demonios, la protección de los ángeles y la ciudadanía del reino de los cielos? ¿Qué vamos a hacer? Una pregunta. ¿Qué hacemos nosotros cuando vemos un accidente en la calle o vemos un show o algo que nos gusta? Lo contamos a las demás personas. Entonces viene la 6ª bendición. Testigos de Cristo. Tenemos que contárselo al mundo quién es Cristo en nuestra vida. Y lo encontramos en el libro de Hechos 1:8. El Señor nos dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. También está en Mateos 28, 18 al Mateo 28, perdón, del 18 al 20, ser testigos del Evangelio. Entonces mi pregunta es ahora, ¿en cuál lugar tú quieres estar? ¿Aquí en los de los hijos de Dios disfrutando de estas 7 bendiciones? ¿O aquí en los 6 estados del no creyente disfrutando como
sufriendo como hijo del diablo y viviendo problemas espirituales, problemas mentales, problemas físicos, muerte y juicio, heredando esta herencia a tu familia y que ellos continúen practicando esto. ¿Dónde tú quieres estar? ¿Aquí o acá? Pero para que tú debas de estar acá, tienes que creer la única solución, que es Jesús, el Cristo, el verdadero profeta, el camino para salir de la separación, el verdadero sacerdote que soluciona el pecado, el verdadero rey que destruye a Satanás. Entonces, ¿dónde tú quieres estar? ¿Aquí o aquí? Si tú quieres estar aquí, ¿quieres recibir a Cristo como tu Señor y Salvador? Ahora puedes hacerlo. Ok, si lo crees, puedes repetir conmigo. Señor Jesús, gracias te doy por tocar mi corazón y abrir mis ojos para saber que tú, Jesús, eres el Cristo, el verdadero profeta, quien abrió ese camino para que yo me pudiera encontrar con Dios. El verdadero sacerdote, quien solucionó el pecado a través de la muerte. El verdadero rey, quien destruyó las obras de Satanás a través de la resurrección. Te recibo hoy en mi corazón, guíame con tu Espíritu Santo todos los días de mi vida y a ser un testigo de tu evangelio que disfrute de esas 7 bendiciones hasta el día que tú me llames a tu presencia. En Cristo Jesús oramos. Amén.